Pues a la energía. Entonces, la red pasiva podríamos decirlo que es el medio por el cual nosotros vamos a poder empezar a mandar datos e información hacia nuestros dispositivos conectados. Y los dispositivos conectados que vamos a complementar en cableado estructurado, pues le llamamos red activa. ¿Sale? Y la red activa pues se compone de diferentes, ahora sí que productos o dispositivos que al final nos van a empezar a ayudar a hacer comunicación entre todo nuestro subsistema. ¿Ok? La parte de red activa y lo que vamos a ver el día de hoy, pues van a ser los switches. Vamos a ver la parte de los transceivers, SFP. Ahí en los transceivers vamos a hablar un poquitito de fibra óptica. Eh, vamos a ver también la parte de las consolas KVM. Vamos a hablar de Power over Ethernet, que es PoE, sobre todo en inyectores y extensores de red. ¿Vale? Les vuelvo a comentar, si van teniendo dudas o comentarios durante el avance del webinar, con todo gusto pueden ir anotándolas ahí en el chat del grupo. ¿Vale? Vamos a comenzar entonces con este webinar, con la primera explicación, que es la parte de los switches. ¿Okay? Bueno, vamos a tomar en cuenta un ejemplo muy básico. Normalmente yo trato de poner ejemplos que pueden ser desde lo más básicos o más sencillos y de ahí empiezo a avanzar un poquito en la parte de la robustez de proyectos, ¿no? Todos, yo creo que ahorita en casa tenemos internet, o ya la mayoría, tenemos internet en casa. El tema es de que cuando queremos empezar a hacer conexiones de nuestros equipos, pues muchas veces nos damos cuenta que el ancho de banda que quizás contratamos o simplemente los equipos que ya estuvimos conectando, pues empiezan a perder un poquito la velocidad de internet. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empezamos a decir, híjole, ya el internet ya está muy lento, ¿no? Hay muchos dispositivos que los vamos a poder conectar por medio de cable UTP, en este caso pues, con conectores RJ45. ¿Sale? Como lo puede ser una pantalla, lo puede ser una laptop, una computadora de escritorio. Si tienen a lo mejor un multifuncional que ya traiga para comunicación IP, también lo podemos conectar. Si tenemos un access point, etcétera. Muchos más equipos cada vez los podemos conectar más a la red. El tema que es que cuando empezamos a conectar muchos equipos, como les comentaba, se empieza a saturar nuestra red y el ancho de banda pues se divide y empezamos a tener como problemas, ¿no? O sea, lenta simplemente la internet. Esto lo estoy explicando porque lo primero que vamos a ver son los switches y quiero que vaya quedando claro el tema de la diferencia entre un switch, entre un hub y entre un switch administrable. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar de la parte de los switches. Nosotros como Intelinet ya tenemos en el medio switches que son básicos o automáticos, switches administrables y switches que son con tecnología PoE. Los que son con tecnología PoE pueden ser administrables o pueden ser automáticos. En el mercado también los automáticos los vamos a encontrar como plug and play. Simplemente conectas y empiezan a funcionar. De cierta manera son los switches más básicos que tú vas a encontrar pues en el mercado. Y estos switches, pues al final llegan y automáticamente configuran las direcciones, tanto IP como la configuración de ancho de banda que tú tengas en tu red, en donde estás colocando ese switch. ¿Sale? Nosotros manejamos switches que van desde los 5 puertos hasta los 48. Un ejemplo muy básico, si yo quiero conectar varios equipos dentro de mi casa, por ejemplo, si yo tengo una cámara de videovigilancia, si tengo también consola de videojuegos, si tengo pantalla y si tengo laptop, puede que me sea más útil comprar un switch, a lo mejor de 5 puertos, en el cual yo voy a tratar de mantener el ancho de banda en mi propia red, mi red local, que así se le llama. Y para esto paso a la siguiente diapositiva. Tenemos que empezar a marcar ciertas diferencias. Vamos a encontrar en el mercado algunos que son hubs de red, otros que son switches de red y otros que son switches administrables. ¿Vale? Los que son hub de red, yo pongo el ejemplo. Cuando normalmente el proveedor de servicio de internet nos deja el módem, en el módem tú vas a tener algunas salidas RJ45.
Ajá, o salidas de red, que es donde tú podrías conectar directamente a lo mejor una computadora de escritorio. El tema es de que ese hub o ese modem que te están dejando, pues a lo mejor tiene solamente 4 salidas, en su mayoría llegan a tener ese número de salidas. Si tú empiezas a conectar las 4 salidas, ejemplo, conectaste 4 computadoras, ¿no? Adicional, estás conectado vía inalámbrico con el celular, pues tu celular, el celular a lo mejor de tu esposa o de tu mamá, de tu papá o de tus hermanos, etcétera, ¿no? De toda la familia. Pues al final llegas y empiezas a hacer conteo de cuántos equipos están conectados a la misma red y llegan a ser a lo mejor 10, 12 dispositivos. Y nos empezamos a dar cuenta que se está saturando la red y que se está haciendo mucho, muy lenta. Y no importando que esté conectada, ¿sale? Lo que pasa es de que los modem realmente no llegan a ser switches, sino simplemente son hubs de red. Y los hubs de red lo que va a hacer es dividir el ancho de banda que tú tienes, digamos que en la entrada, y lo va a dividir en el número de salidas que tú estés conectando. Voy a poner un ejemplo muy básico. Si tú tienes 10 megas de velocidad y en tu modem, y de ahí tú conectaras los 4 dispositivos vía cableada, pues estarías dividiendo esos 10 megas entre 4. Entonces tendríamos un aproximado de 2.5 megas por equipo conectado. Adicional, si empiezas a conectar vía inalámbrica, pues ese ancho de banda todavía se empieza a dividir más. ¿Vale? En cambio, si tenemos un switch de red, los switches mantienen el mismo ancho de banda en todos sus puertos. Por ello se le llama switch de red y por ello mismo son los que se llegan a utilizar ya en la parte de oficinas, en la parte de empresas, en la parte de call centers, en la parte de videovigilancia, etcétera, ¿sale? Porque mantienen el ancho de banda que tú vas a tener desde un inicio. Ahora, todo esto cabe mencionar que es muy teórico, ¿sale? Porque realmente si nos ponemos a hacer pruebas y nos vamos muy a detalle o muy de manera específica, pues realmente nos daríamos cuenta que no exactamente van a tener a la mejor de salida los 2.5, aunque tú lo estés dividiendo, o los 3 megas, ni nada. Realmente es algo, como les comento, teórico. Ya en pruebas físicas, pues ya sí hay una variación, ¿sale? Y después pasamos a la parte de los switches administrables. Y los switches administrables son aquellos que también los conocen como capa 2 o L2. Y estos switches administrables me permiten controlar simplemente los equipos y el tráfico de red que yo tengo conectados. ¿Ok? Esos switches administrables tienen mucho más especificaciones. Digamos que ya traen ¿cómo podríamos decirlo? Un sistema interno en el cual nos van a ayudar a que podamos controlar de mejor manera todo el flujo de información que estamos mandando y recibiendo de los equipos conectados. ¿Sale? Entonces, los switches de administrables normalmente los ocupamos cuando ya tenemos por encima de 50 usuarios. ¿Sale? Eso es lo que podemos hacer. Ahora, si tú dices, oye, yo tengo en mi oficina switches administrables y solamente tengo 20 usuarios, está perfecto, porque al final tú tienes un mejor control de esa red y adicional la tienes preparada para en algún futuro que ese número de usuarios pues pueda aumentar. ¿Sale? Ok. ¿Qué es lo que va a hacer un switch? Un switch, pues al final va a ser la comunicación para la recepción o envío de información. Tú puedes conectar una laptop, puedes conectar un access point, una cámara, una impresora, simplemente la parte de telefonía IP, dependiendo de la solución que tú quieras dar o del conflicto, en este caso, que tú quieras resolver, ¿no? De instalación. Entonces, te van a permitir enviar, recibir datos, te permite compartir aplicativos o aplicaciones y adicional vas a poder conservar las características de la red, siempre y cuando sea un switch automático. ¿Sale? Bueno, de la parte de switches básicos, lo que yo les comentaba, tenemos algunos modelos que pueden ir desde los 5 puertos. Aquí en esta tablita estoy mostrando uno que es el 530347. Este switch es, por ejemplo, de escritorio y la velocidad que alcanza pues ya es Gigabit Ethernet y tiene 8 puertos. ¿Sale? Por lo tanto, tú vas a poder conectar a lo mejor si necesitas un switch para un café internet y tú tienes 7 o 8 computadoras, este sería una buena solución. Adicional, si tú requieres ya una solución un poquito más robusta para conectar
un centro de usuarios en donde a lo mejor es una oficina y tienes a lo mejor 20, 25 usuarios, pues en este caso tendríamos que optar por un switch de más puertos. Podría ser a lo mejor uno de 24 puertos, ¿sale? Adicional, hay algunos switches que traen puertos SFP. Los puertos SFP es para poder colocar los transceivers o transceptores o mini GBICs. Así es como los conocemos en el mercado, ¿sale? Ahorita les voy a platicar de ese dispositivo, qué es lo que puede hacer. Después tengo aquí otra tablita. Si yo tengo a lo mejor o necesito una solución en la cual no necesito un ancho de banda tan grande, o a lo mejor podría ser un consultorio, un despacho jurídico, etcétera, donde tengo a lo mejor nada más 5 o 6 personas y realmente no necesitan descargar tanta información, etcétera, o simplemente están contratando hasta un servicio de internet casero, pues a lo mejor podría funcionar un switch como es el 561358. Ese switch es también para escritorio, o si tengo ya un pequeño gabinete mural instalado, ahí también lo voy a poder colocar. Y la velocidad es fase Ethernet. ¿Ok? Aquí algo importante, para que vayamos todos en el mismo canal. La velocidad fase Ethernet es porque me permite velocidades de 10 y hasta 100 megabits por segundo. Normalmente las conocemos como velocidades 10 sobre 100. Y los que son gigabit Ethernet los conocemos como 10 sobre 100 sobre 1000, que son hasta 1000 megabits por segundo, que sería igual o lo podríamos representar como un gigabit de velocidad. ¿Sale? Bueno. Ok. En la parte de los switches, yo les había comentado, tenemos switches que son automáticos, tenemos switches que son administrables y tenemos switches que son PoE. Los switches que son PoE pueden ser automáticos, o sea, puede ser un switch PoE automático o puede ser un switch PoE administrable, ¿sale? La gran diferencia va a ser en que el switch administrable, pues nuevamente tú lo vas a poder controlar o gestionar desde una interfaz, ajá, y el automático, pues simplemente lo necesitas conectarlo y automáticamente hace las configuraciones que tú requieras, ¿sale? Aquí tenemos una imagen ahí en la presentación, ¿sale? Dice que es un switch PoE. Normalmente conectamos con los switches PoE telefonía IP o conectamos cámaras de videovigilancia, ¿sale? Y estas cámaras o estos teléfonos, pues es porque ya tienen la tecnología PoE y permiten alimentarse de energía y de datos por el mismo cable de red. Por eso es que es la tecnología PoE. La tecnología PoE también la conocemos como AF o también la conocemos como AT. Ajá. O también lo conocemos como PoE y PoE Plus. El PoE es aquel que me va a permitir hasta 15.6 watts de potencia para entregar a los dispositivos conectados. Y el PoE Plus hasta 30 watts. ¿Sale? Bueno, en esta parte de los switches PoE, vuelvo a mencionar, lo utilizamos mucho para conectar telefonía. ¿Ok? Si yo requiero conectar teléfonos porque hice ya una migración o una actualización de los equipos que ya tenía la empresa, y ya son teléfonos IP por PoE, pues entonces lo que ahora sí me toca a mí como integrador, pues es hacer el cambio del switch a lo mejor de red que yo tenía. Y prefiero en este caso comprar un switch PoE para simplemente evitarme toda la parte del cableado eléctrico. ¿Vale? Porque por el mismo cable de red, ¿qué es lo que mandamos? Datos y energía. ¿Vale? Aquí tenemos también algunos modelos. Cabe mencionar que cada switch puede tener diferente presupuesto de energía. Ajá, ojo aquí. El presupuesto de energía es aquel que me va a permitir alimentar un X número de equipos. Si yo tengo un presupuesto de energía grande, y hablemos de 400 watts, ujú, me va a permitir alimentar equipos todavía que requieran mayor wattaje. Por ejemplo, si yo requiero alimentar cámaras que sean domo bueno, conocidas PTZ, las cámaras PTZ de videovigilancia, pues normalmente esas cámaras requieren un mayor wattaje. Y si dicen, oye, es que necesito conectar a lo mejor 20 cámaras que son PTZ, pues entonces el presupuesto de energía que yo voy a requerir tiene que ser mayor, tiene que ser uno de los más grandes que yo encuentre en los switches, ¿sale?
Pero si yo requiero conectar telefonía y la telefonía solamente voy a conectar a lo mejor 5 o 10 teléfonos, pues entonces el presupuesto de energía de los switches que yo elija, pues no tiene que ser tan grande. ¿A qué me refiero esto? Lo voy a explicar. Normalmente un teléfono IP que se alimenta por PoE, vamos a poner un promedio. El promedio de alimentación está entre los 3.5 watts, ¿sale? Y eso un teléfono que ya empiece a traer pantallita. Entonces, llega a requerir 3.5 watts un teléfono. Si yo quiero alimentar 10 teléfonos, serían 10 por 3.5. Entonces, serían 35 watts lo que yo esté utilizando, ¿sale? O lo que yo requiero. En cambio, si yo necesito alimentar cámaras de videovigilancia, si es una cámara de domo, es una cámara para exteriores, normalmente requieren más energía. Y imaginemos que requieren 20 watts de potencia. Si yo necesito alimentar 10 cámaras de 20 watts, pues yo requeriría 200 watts, ¿sale? Por ello es que aquí en esa tablita que está ahí en la diapositiva, el primero te dice que el presupuesto de energía es de 130 watts, pero el que está en la fila número 3, que es el 561143, te puede dar un presupuesto de energía de hasta 400 watts, ¿sale? Entonces, esos cálculos de energía, pues al final los tenemos que estar haciendo cuando hacemos instalaciones PoE, ¿vale? Ok, bueno, antes de pasar aquí a la parte de los transceivers y explicar el tema de lo de fibra óptica para que podamos entenderlo de manera correcta, vamos a ver si tenemos preguntas o si tienen ahorita comentarios, preguntas, váyanlas escribiendo ahí en el chat, por favor. Ok, bueno. Alfredo Padilla. Buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. Ok. La pregunta es que si los administrables se tienen que configurar. Ok, los administrables, en cierta manera, si tú no los configuras, el mismo switch lo va a hacer de manera automática. Pero si nosotros queremos ya empezar a hacer uso de la gestión del switch, sobre todo para el control de tráfico o control de anchos de banda, etcétera, sí lo tendríamos que configurar nosotros, digamos que de manera manual, conectándonos directamente al switch. ¿Vale? Manuel Suárez, bienvenido. Ok, nuestros switches administrables son por web, ¿vale? No necesitamos como tal licencia. Eh, en este caso, lo único que necesitamos es hacer la configuración de las direcciones IP, poner un administrador, un usuario, dependiendo de quién vaya a querer ingresar al switch, y lo podemos hacer por diferentes vías, ¿ok? Eh, gracias, Manuel, por la pregunta. Edgar García, bienvenido, Edgar. Ok, la pregunta de Edgar es muy interesante. Miren, él nos pregunta que si va a empezar a disminuir el wattaje que se está entregando por puertos, ¿ok? En cierta manera, cada puerto, eso es lo que maneja el estándar en la parte de PoE, maneja que lo máximo que tú vas a poder entregar por un puerto de un switch o un inyector, si es PoE, 15.6 watts, va a ser el máximo, ¿sale? Y si es PoE Plus, que es lo que normalmente encontramos ya más en el mercado y que yo te podría asegurar que todos mis switches ya son PoE Plus, te van a permitir hasta 30 watts por puerto. Ajá. Si tú tienes un presupuesto de energía de 400 watts, no quiere decir que lo vas a poder alimentar esos 400 watts por un puerto, ¿sale? Sino que el topado por puerto es de 30 watts. Entonces, si tú conectas una cámara, por ejemplo, de 20 watts, pues realmente no estás haciendo el uso de los 30, sino solamente estarías haciendo el uso de 20 watts, ¿sale? Y si tú tienes el presupuesto de 400 watts y conectaste esa cámara de 20 watts, pues serían 400 menos 20, 380 watts todavía te quedarían de presupuesto para que tú lo sigas dividiendo en los otros puertos, ¿sale? Espero que me haya dado a entender, Edgar. Manuel Suárez. La pregunta es que si el switch, si tú tienes un switch PoE y le conectas un equipo que no es PoE, ¿lo va a detectar? Claro que sí, todos nuestros switches tienen un sistema de protección tanto para el mismo switch y los equipos que tú tienes conectados, como la protección también para los equipos que tú llegues y conectes, ¿sale? En este caso, los switches, digamos que tienen ciertas fases de funcionamiento.
La primera fase es la identificación y ahí es donde el switch vaya la redundancia, a identificar si el equipo que tú estás conectando es PoE o no es PoE. Si tú conectaste, por ejemplo, una laptop a un switch y el switch detecta que la laptop no es PoE, lo único que va a estar enviando y recibiendo son datos, no va a mandar para nada energía. En cambio, si tú le conectas una cámara que sí es PoE, pues primeramente la va a detectar y la cámara le va a dar una respuesta y le va a decir, oye, sí, yo soy PoE. Entonces el switch pasa a una fase que se le llama clasificación y en esa fase lo que te permite hacer es clasificar qué wattaje es el que necesita esa cámara que tú conectaste, ¿sale? Para que ya tenga una alimentación continua, ¿sale? Ok. Espero que haya quedado claro este, Manuel. Alfredo, de nada, Alfredo, para servirte a tus órdenes. Jesús Pagola, bienvenido Jesús. Nuestros switches que manejamos, porque la pregunta es qué capas son capa 2. Tenemos un switch que es PoE, que es capa 2 Plus o L2 Plus. Eso significa que tiene algunas funciones adicionales de ruteo, ¿vale? Pero en su mayoría los switches administrables son capa 2, los que nosotros manejamos. Bernardo Quesada, bienvenido Bernardo. Ok, ¿cuál es la distancia para un switch PoE? Mira, nosotros vamos de acuerdo a los estándares. El estándar me marca que no puedo superar los 100 metros de distancia por medio de un switch, pero hemos hecho pruebas y, por ejemplo, a los 150 metros sigue mandando wattaje, solamente que no va a ser un wattaje completo, por ejemplo, de los 30 watts, sino que empieza a tener una caída de voltaje o de wattaje también. En este caso, el estándar que nosotros vayamos a seguir es lo que te va a marcar para un buen funcionamiento. Cuando tú pasas, por ejemplo, los 100 metros, si tú llegas a 101 metros, no quiere decir que vas a dejar de recibir energía y datos, sino lo que pasa es de que el desempeño va a empezar a disminuir. Entonces, a lo mejor a los 110 metros, en vez de que tú tengas los 30 watts, ya no vas a tener 30, sino vas a tener a lo mejor 25, ¿no? Y si avanzas otros 20 metros, ya vas a tener 20, etcétera. Va a empezar a haber una disminución, pero esa disminución en wattaje también se va a ver reflejado en la alimentación de tu mismo dispositivo. Entonces, si tú tienes un dispositivo que a fuerzas necesita 25 watts y está superando a lo mejor los 100 metros, pues entonces el dispositivo puede que no se encienda. Adicional, si también pasas distancias arriba de 100 metros, pues vas a empezar a perder también el ancho de banda que nosotros recomendamos o que simplemente especifica el switch. ¿Okay? Si tú compraste un switch de 1 giga y lo pasas por encima de los 100 metros, pues a lo mejor ya los 120 metros ya no van a ser 1 giga, sino van a ser 800 megas, por ejemplo. ¿Sale? Va a ser dependiendo también del equipo que tú conectes, de dónde estés haciendo el cableado. Hay muchos factores externos que empiezan a hacer que se modifiquen este tipo de distancias y de comunicaciones. Ok. Alfredo Padilla, si va a haber un webinar de la configuración de los equipos. Mira, cada configuración que se va a requerir en cada escenario, digamos que en cada proyecto que nosotros o ustedes vayan teniendo, pues digamos que es diferente. Nosotros sí les podríamos ayudar con la parte de explicarles para qué pudiese funcionar cada una de las opciones. Ahorita no tenemos como tal un webinar en el cual yo te pueda mostrar todas las funciones, ya de manera física, digámoslo así, pero con todo gusto, si tienes alguna duda, pues nos comunicamos, vemos qué modelo de Switch es el que adquiriste y lo empezamos a platicar. ¿No? Ok. Ok, Luis nos pregunta que con los expansores, si va a llegar mejor el wattaje. Así es, Luis. Ahorita voy a hablar de la parte de los extensores PoE, que vamos a poder extender distancias de hasta 600 metros. ¿Sale? Ahorita lo vamos a platicar. Gracias por tu comentario, Luis. Ok.
nuestros extensores son PoE Plus. ¿Ok? Ok. Sí, de nada, todos los que, de nada Alfredo, nada Manuel. Ujú. Y hay otra pregunta. Jesús nos comenta sobre otras marcas y las configuraciones. Así es, sí, todas las marcas, Jesús, en la parte de switches, sí van a ser muy parecidas. Yo pongo algo como ejemplo. Normalmente, por ejemplo, vamos a encontrar celulares que pueden ser de la marca Huawei, podemos encontrar celulares que son Android de X marca, digamos, por ejemplo, Samsung, y podemos encontrar también teléfonos que sean iOS, como los iPhone. En cierta manera, todos van a servir para las mismas funciones, simplemente la interfaz y la configuración, pues realmente no es muy parecida, pero no es, digamos que lo mismo, ¿sale? Pero sí nos podemos ir basando. Si nosotros ya hemos hecho configuraciones de switches administrables de otra marca, pues nos va a costar menos trabajo el poder configurar un switch de una marca en la cual a lo mejor nosotros nos estemos también desenvolviendo o hayamos adquirido. ¿Vale? Realmente te podría comentar, Jesús, que nuestra interfaz o la interfaz de Intelinet es muy amigable. Realmente pareciera una aplicación de casi de teléfono en la que nosotros nos ponemos ahora sí que a jugar ahí y a picar a ver qué es lo que podemos configurar y lo trae todo ahora sí que seleccionado y en específico, ¿sale? O sea, te trae todo un menú de opciones y en ese menú de opciones tú vas a poder seleccionar lo que tú quieres y te puedes ir ya de manera más en específico a cada opción administrada. Ujú. Ok, sí, muchas gracias, Jesús. Claro que sí, lo vamos a tomar en cuenta sobre la configuración de nuestros switches. Gracias por tus comentarios, Jesús. Ok, bueno, vamos a continuar. Parece que ahorita no tenemos más preguntas. Vamos a hablar de la parte de los transceivers para fibra óptica. ¿Ok? Estos transceivers normalmente son los que vamos a colocar en las ranuras que traen los switches. Ok, bueno, vamos a pasar a... aquí está. Muy bien, voy a poner aquí una lámina en donde voy a platicar un poquito de lo que viene siendo fibra óptica. Les voy comentando. Ahí en la diapositiva donde dice transceivers para fibra óptica, viene una imagen que dice conexión en caliente. La parte de conexión en caliente significa a que el switch puede estar encendido y tú puedes llegar y conectar el transceiver y sin ningún problema este va a empezar a detectar. O sea, no es necesario que tú tengas que apagar el switch para que tú puedas introducir el mini GBIC o el transceiver SFP. ¿Sale? Esa es la parte de la conexión en caliente. Adicional, estos transceivers me permiten comunicar diferentes, por ejemplo, switches. Ese sería el primer ejemplo. ¿Vale? Y voy a poner aquí esta diapositiva. Ujú. Esta diapositiva. Vamos a tener un switch normalmente que podría ser, llamémosle el switch administrador o el switch master. Y de ahí tendríamos algunos switches que le podríamos llamar switches esclavos o switches switches de comunicación. Eh, por lo tanto, vamos a hacer la comunicación de conectar en ambos lados. De este lado voy a conectar el transceiver SFP y del otro lado voy a necesitar otro transceiver SFP para conectar un segundo switch. ¿Sale? La ventaja es de que la conexión ya no va a ser por cobre, sino que va a ser por fibra óptica. ¿Qué es lo que pasa en la parte de la fibra óptica? Muchos hemos escuchado, por ejemplo, que el Internet ya lo están migrando en vez de que sea cobre, sea fibra óptica. Y las ventajas es que evitas la parte de interferencias, puedes alcanzar mayores distancias, la señal va a llegar mucho más limpia, más completa, etcétera. ¿No? Trae muchas ventajas la parte de fibra óptica. Entonces, estos tipos de transceivers los ocupamos sobre todo en la parte de campus. Cuando tenemos edificio A, edificio B, edificio C y queremos hacer comunicación de un edificio con otro, pues normalmente lo podemos hacer
con este tipo de comunicaciones. Hacemos la conexión por fibra óptica y ahí no va a importar si nosotros superamos los 100 metros. A lo mejor va a estar el edificio del A al B, son 300 metros, y con fibra óptica nosotros no vamos a tener ningún problema. Y con esto nosotros vamos a empezar a ampliar nuestra red, ¿sale? Adicional, las conexiones que traen los switches, que son SFP, yo les digo que son libramientos. O sea, realmente no te metes a las conexiones RJ45, sino digamos que te vas por libramiento o te vas por autopista y llegas directamente al switch. Y con esto te evitas también un tráfico o cuellos de botella o que ya el ancho de banda ya disminuyó mucho, etcétera. ¿Sale? Entonces, sí es una ventaja el poder utilizar los switches, los transceivers, perdón, SFP. ¿Ok? Ahora, lo que les platicaba de la fibra óptica, aquí está, miren. Eh, Toda fibra óptica pues se compone de una estructura. Aquí está la estructura muy básica, ¿sale? Eh, Todo va a tener un núcleo, va a tener un primer recubrimiento que le llamamos cladding y después va a tener el forro o el coring, ¿sale? Esta fibra óptica, pues normalmente es de acrílico, ¿sale? Ya en la actualidad la fibra óptica ya no es tan, digamos que tan sensible, o tan fácil de romper o de astillar, ¿sale? Anteriormente y cuando empezaban a salir la parte de comunicaciones por fibra óptica, tienes que tener mucho cuidado en la parte de los cables. Si tú tenías el rollo de fibra óptica y de momento llegabas y veías que alguien ya estaba sentado en el rollo, era seguro que ya había roto esa fibra óptica. O simplemente tú comprabas, por ejemplo, los jumpers y te los daban hasta en una cajita, ¿sale? Para que no se fuera a romper la fibra óptica. En cambio, en la actualidad, simplemente llega, por ejemplo, el instalador de internet que ya es por fibra óptica y trata el cable, parece que no le pasa nada. Lo mete por tubería, lo puede jalar, estirar, etcétera, y realmente la fibra ya soporta mucho más. Normalmente la fibra óptica es simplemente un filamento y es muy delgado. Más o menos vamos a hacer el análisis. Un cabello, o sea, un cabello humano llega a medir como 70 micrómetros aproximadamente. Vamos a encontrar fibras ópticas, o los núcleos de fibra óptica que pueden llegar a medir hasta 50 micrómetros, ¿sale? Entonces, en este caso, es mucho más delgadito que un cabello. Y de ahí vamos a encontrar fibras que van a ir siendo un poquito más gruesas hasta el aproximado también de 62.5 micras. ¿Sale? Y pues todo esto va de la mano con el tipo de comunicación que tú quieras hacer. Hemos escuchado muchas veces del tema de fibra óptica monomodo y fibra óptica multimodo, ¿sale? La fibra óptica multimodo es aquella fibra óptica que me va a permitir recorrer. En fibra óptica le llamamos distancias cortas, pero la distancia corta en fibra óptica es hasta 2 kilómetros. Y la monomodo te permite distancias largas. Y las distancias largas son por encima de 2 kilómetros. Obviamente, si tú tienes menos de 2 kilómetros y es monomodo, sin ningún problema va a mandar la información. Pero si tú quieres superar esos 2 kilómetros, entonces tiene que ser fibra óptica monomodo. Y esto va al final de la mano también con una longitud de onda que tú vas a poder estar mandando por esos filamentos de fibra óptica. ¿Sale? Y pueden llegar a ser en multimodo 850 nanómetros hasta 1310 nanómetros. Normalmente son los más generales o los más comunes. Y en monomodo de 1310 nanómetros hasta 1550. ¿Sale? Eso es lo que más vamos a poder encontrar en la parte de fibra óptica. Por ello es que yo les estaba platicando de los transceivers. Y los transceivers se tienen que conectar por un jumper de fibra óptica. La pregunta aquí es, ¿qué jumper es el que yo tengo que comprar? Y no es, aquí en la fibra óptica empiezan a variar los conectores. No es como en el cobre. En el cobre tenemos el plug o tenemos el RJ45. En cambio, en fibra óptica tenemos diferentes conectores. Tenemos uno que es el ST, el SC, LC, el FC, el SMA, y de ahí todavía me faltan más conectores de fibra óptica. Y es dependiendo del uso o dependiendo del equipo que tú vas a conectar, el conector que tú vas a seleccionar. En este caso,
los que ocupamos para los transceivers que nosotros comercializamos. Y les aseguro que la mayoría de las marcas comercializan es el conector LC, ¿sale? Que es un conector cuadrado. Y esto va muy de la mano con lo que yo les estaba platicando. Estos transceivers los vamos a encontrar como mini GBICs también o como transceptores. Manejamos aquí un transceiver que es de cobre. Ese transceiver de cobre, pues te va a permitir distancias máximas de 100 metros, pero es porque tú le vas a poder conectar un patch cord. Esto lo podríamos hacer para poder comunicar un switch que a lo mejor se encuentra de la planta baja al piso 1 o al piso 2, en donde no vamos a superar los 100 metros. Entonces digo, a lo mejor no voy a invertir en fibra, sino que compro transceivers que sean de cobre y hago la comunicación en corto. ¿Sale? Eso es lo que podríamos hacer. Entonces, esos son los módulos SFP y los modelos que nosotros estamos manejando, pues a continuación aquí los voy a mostrar. ¿Sale? Son estos tres productos. El 523882 es un transceptor SFP, Giga RJ45 es el que les comentaba para cobre. Te permite velocidades de hasta 1 giga. Tenemos después el 545006, ese es también un SFP por fibra óptica, necesita un puerto o un jumper que tenga LC y la velocidad que puede alcanzar es de hasta 1.25 gigas. Y otra cosa, otro transceptor que tenemos es uno que podemos hacer comunicación de hasta 10 gigas, es un SF Plus y también va a requerir de puertos LC, ¿sale? Ok, bueno. Ahora, en la parte de los SFP, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de la parte de compatibilidad. Hay bueno, no es un estándar, es como un acuerdo que se le llama MSA. Ese acuerdo viene de Multi-Source Agreement, que es un acuerdo de multifuente, el cual dice que todas las marcas o la mayoría de las marcas van a poder tener compatibilidad en la parte de comunicación por medio de transceptores SFP. ¿Sale? O que si tú compras un transceptor, por ejemplo, de mi marca, tú lo vas a poder colocar en un switch de una marca ajena a la mía, ¿no? Entonces, realmente esa compatibilidad es muchas veces también lo que luego nos llegan a preguntar o es en lo que luego muchas veces también tenemos duda. Aquí hay una marca que es Cisco. Cisco maneja sus propios mini GBICs, ¿sale? Si tiene, digamos que sus mismas tarjetas. En cierta manera, la forma de estos transceivers no es igual, realmente cambia o es diferente, pero también tiene algunos switches que sí traen la parte de conectividad SFP por MSA, ¿sale? Entonces, sin ningún problema, estos transceivers sí le van a quedar siempre y cuando el switch de la marca que ustedes gusten y manden pueda, tenga la compatibilidad MSA. ¿Okay? Muy bien. Bueno, espero que me haya dado a entender con toda esta explicación de los transceivers SFP, pero muchas veces sí llegamos y tenemos dudas. Decimos, oye, ¿cómo funciona? ¿A qué se refiere? Etcétera, ¿no? Porque sí escuchamos mucho de los transceivers, pero luego decimos, y luego, ¿cuáles son o cómo voy a seleccionar yo el adecuado? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario sobre estos transceivers? Porque sí fue una explicación un poquito más extensa. Ok. Luis nos pregunta para la parte de los cables de fibra. Luis, con todo gusto, envíame un correo solicitándome esa información y yo te puedo apoyar, ¿sale? Te puedo comunicar con una persona que en este caso eh, es un distribuidor para la parte de fibra. Edgar. Ok, ¿qué tan recomendable es la configuración de switch en cascada? Ok, en este caso no hay ningún problema, Edgar, siempre y cuando tú no superes los tres switches, ¿sale? Recordemos que en la parte de comunicación en cascada es que vas a tener un switch base y de ahí vas a alimentar un segundo switch y ese segundo switch podría alimentar uno tercero. El tema es de que si alguno de los que están en base se llegan a dañar o se apagan, pues te van a apagar todo tu sistema,
¿Sale? Eso es lo que llega a pasar nada más. De recomendaciones, algunos dicen que lo máximo en cascadeo son 3 veces, algunos dicen que son 5 veces. Yo normalmente recomiendo 3 veces para el cascadeo, ¿sale? Manuel nos pregunta que con qué marcas son transceivers. Mira, realmente con la mayoría de las marcas que encontramos en el mercado de switches son compatibles, Manuel, siempre y cuando sean switches con salidas MSA, ¿sale? Si tú te pones a hacer el análisis de algún transceiver de otra marca, te vas a dar cuenta que es la misma forma, ¿sale? Entonces, en cierta manera, la mayoría de las marcas utilizamos el mismo tipo de transceiver. Como te comentaba, normalmente nada más Cisco es el que tiene otro tipo de conexiones en sus mini GBIC. Ok, muy bien. Muy bien, aquí el gerente, parece que todo ok, gracias. Todo bien. Bernardo, también con la parte de la explicación, que con qué equipos son compatibles. Lo mismo, de entrada, con todos nuestros switches van a ser compatibles nuestros transceivers, pero en el mercado, eh, también te aseguro que la mayoría va a tener la compatibilidad. Si ustedes tienen, ahorita de los que me están escribiendo, tienen a lo mejor algún modelo de switch en particular, pueden hacérmelo llegar también al correo y revisamos si es el mismo estándar para que nuestros transceivers sean compatibles en sus equipos. Alfredo Padilla. Así es, casi siempre salen las dudas cuando estamos haciendo instalación, Alfredo. Exactamente. Uh-huh. Ok. Bernardo, solo Intelinet. Creo que esa pregunta la estabas haciendo un poquito antes de que la respondiera. Realmente, te vuelvo a repetir, son compatibles tanto con nuestra marca como otras marcas de switches. Ok. Jesús Pagola, no manejamos en este momento patchcore de fibra. Ok, en la parte de Dell, sí, hay algunos switches de Dell que sí manejan el mismo estándar. Tendríamos que ver qué modelo, porque así Dell, HP y Cisco normalmente tienen sus propios mini GBICs. Normalmente las marcas lo hacen para que pues tú adquieras el mismo producto de la misma marca, ¿vale? En cambio, pues creo que es más conveniente que tengamos equipos en donde puedan ser compatibles con otras marcas, ¿no? Para que no tengamos como tal a fuerzas de estar consiguiendo el producto y luego en ocasiones pues no lo tiene, ¿no? O tardan mucho en llegar. Ok, Alfredo nos pregunta, la distancia de fibra óptica contempla también la distancia en cascada o en estrella. Así de cualquiera de las dos, Alfredo, no hay ningún problema para la parte de cascadeos que tú realices. No habría ningún tema. Realmente la fibra óptica lo que nos va a generar es un canal de comunicación. Ok. Muy bien. Jesús nos pregunta que conforme a la competencia, ¿en qué nivel están? Mira, Jesús, pues realmente la parte de nivel no sabría realmente a qué te refieres o con qué marcas estaríamos haciendo la comparativa. Yo te podría decir que nosotros estamos en el mercado del business y del home office, ¿sale? Si nosotros queremos o si tú requieres, por ejemplo, switches que sean capa 3, pues ahí simplemente no estaríamos compitiendo porque mis switches no tienen todavía ese nivel de layer o nivel de capa. Pero si empezamos a hablar solamente de switches de capa 2, realmente estaríamos igual con otras marcas, ¿sale? Ujú. Ok, y otra pregunta que nos hace Jesús es que si voy a tener mini GBICs, que si de un extremo puedo tener monomodo y del otro extremo multimodo.
No se puede, Jesús, tiene que ser monomodo de ambos extremos o multimodo de ambos extremos, porque en cierta manera estamos ocupando el mismo hilo de fibra, ¿sale? Entonces, o es fibra multimodo o es fibra monomodo. Ujú. Claro que sí, Luis, con todo gusto. Revisamos qué switch es el que te podría recomendar, con todo gusto. Mm, ujú, ok, Bernardo también aquí ya nos está poniendo un modelo. Ok, a detalle podríamos empezar a revisar este switch. Ujú. Así es, Jesús. También nos comenta que si los vamos a poder colocar en un MDF o en un IDF. Así es, los vamos a poder colocar en ambas locaciones. Realmente los vamos a poder utilizar como base o también los vamos a poder utilizar como switches de comunicación sin ningún problema. Gracias a ti, Jesús. Ok, bueno, vamos a pasar a la parte de los transceivers, perdón, de los convertidores de medios. Ya hablamos de los transceivers. Ujú. Los convertidores de medios lo que me van a permitir hacer es convertir de fibra óptica a cobre o de cobre a fibra óptica, ¿sale? Voy a poner un ejemplo, ¿ok? Aquí con esta imagen. Normalmente, cuando queremos alimentar un equipo que se encuentre a distancias por encima de los 100 metros y que ese equipo tenga una conexión RJ45, pues normalmente tendríamos que empezar a utilizar ya sean extensores o simplemente tendríamos que empezar a poner switches en cascada para poder recorrer esa distancia. ¿Sale? Por ejemplo, si lo tenemos vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un cajero automático y ese lo queremos administrar o controlar desde la central, pero está a 300 metros, pues con cobre realmente no va a llegar la distancia. ¿Sale? Entonces necesitaríamos utilizar fibra óptica. Pero si el cajero tiene conexión RJ45, pues lo que vamos a tener que hacer es utilizar, o una solución es utilizar los convertidores de medios. Estos convertidores de medios también normalmente trabajan en pares o pueden trabajar también de manera individual. Ahorita voy a poner unos ejemplos, ¿ok? De acuerdo aquí con esta diapositiva. Bueno, primeramente vamos a ver cómo viene estructurado, ¿vale? Miren, aquí voy a empezar a dibujar o a remarcar en la imagen. Ok, si se dan cuenta, en la imagen que está aquí en este espacio, ujú, vamos a fijarnos que trae aquí la conexión de fibra. ¿Vale? La fibra siempre va a tener una transmisión y una recepción. Por eso es que se le llama TX y se le llama RX. Entonces, llegamos y aquí hacemos la conexión del jumper de fibra óptica, ¿sale? En esta comunicación que encerré. Después, haría el mismo convertidor la conversión de fibra a cobre y en este UTP nosotros ya podríamos hacer la comunicación hacia un dispositivo. Estos tienen la ventaja de que pueden funcionar, digamos que de manera bidireccional. O sea, yo podría estar alimentando por la parte de UTP la información o alimentándola por la parte de fibra óptica. Entonces, si yo digo, oye, es que necesito recorrer, regreso al ejemplo del cajero. Si quiero recorrer los 300 metros y voy a borrar aquí para que pueda hacer el ejemplo otra vez. Ajá. Voy a tener, por ejemplo, aquí una computadora, ¿sale? Perdón que escriba sobre las letras. Vamos a imaginar que esta es una computadora. Entonces, esa computadora necesita alimentar el cajero que tengo hasta este extremo. El tema de que este cajero se encuentra a 300 metros, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primeramente, de la computadora es salida RJ45. Puede ser un switch, ahorita estoy poniendo un ejemplo muy general y para que sea de manera entendible, ¿sale? Eh, Conectaría el cable UTP. Ya tengo aquí, este es UTP. Ujú. Aquí está. UTP. Si quiero recorrer los 300 metros, pues se tendría que poner aquí el jumper. El jumper normalmente
Si es dúplex, va a ser uno solo. Ajá, y voy a hacer la conexión con el segundo convertidor de medios. Entonces ya tendría la comunicación y en esta salida de UTP yo ya podría conectar lo que vendría siendo el cajero. ¿Sale? Esa es como funcionaría. Entonces, de cierta manera, el convertidor de medios me va a permitir hacer la comunicación para distancias mucho más largas o hacer la comunicación o la transformación de señal si yo tengo a lo mejor hasta un switch de fibra óptica. ¿Vale? Si yo tengo un switch de fibra óptica y necesito conectar equipos que sean de cobre, pues entonces el switch lo conectaría aquí, ajá, al convertidor, y de aquí ya conectaría mis equipos que sean de cobre. Y en este caso estaría utilizando solamente un convertidor. Si quiero mayores distancias, pues entonces estaría utilizando dos convertidores. ¿Vale? Ok. Espero que sí haya quedado clara mi explicación. Ahora, los convertidores de medios en ocasiones se pueden aterrizar con los SFP. Quedamos que los SFP pues son conexiones de fibra. Entonces, si trae una conexión de fibra el SFP o el transceiver y lo conecto con un convertidor de medios y están en la misma señal, digamos que en la misma sintonía, el mismo tipo de señal están manejando y todo, podría hacer la comunicación sin ningún problema. ¿Vale? Ok. Bueno, no sé si tengan hasta aquí alguna duda de esta parte de los convertidores de medios. Lo pregunto porque vamos a pasar a la parte de PoE y estaríamos terminando hasta ahorita toda la parte de fibra. Ok, nos preguntan de la parte de los convertidores de medios. Ok, aquí están los dos modelos. Okay, convertidor de medios es este que tengo aquí, que es el 506533, es multimodo, te permite distancias de hasta 550 metros, 220 metros con fibra de núcleo 62.5 sobre 125 micrómetros y 550 metros con fibra de 50 micrómetros. ¿Sale? El cable RJ45 que nosotros podríamos tener en comunicación es de hasta 100 metros y la longitud de onda que estaríamos trabajando es de 850 nanómetros. Y tengo este convertidor que es el 506502. Este puede alcanzar hasta los 2 kilómetros de distancias, ya sea que utilicemos un núcleo de cobre, de fibra, perdón, de 62.5 o de 50 micrómetros. También vamos a poder complementarlo con hasta 100 metros de cable UTP y la longitud de onda sí es de 1310 nanómetros. Ambos convertidores de medios utilizan conectores de fibra SC, ¿sale? SC es el que se utilizaría para la conexión de estos convertidores de medios. Ok, Francisco, no, en este momento no tengo el convertidor hacia salida ST, Francisco, solamente el de SC. A ti, Francisco. Bueno, ok. Vamos a pasar entonces con la parte de inyectores y extensores PoE para ir finalizando aquí la presentación. Ya nada más nos faltaría ver lo que vienen siendo los KBMs y finalizamos el webinar. ¿Vale? Para que no desesperen, estamos todos aquí aprendiendo. Es bastante importante esta información, sobre todo cuando estamos haciendo comunicación. ¿Vale? Bueno, los inyectores PoE, a diferencia de lo que vienen siendo los switches, pues los vamos a utilizar cuando vamos a conectar uno, dos o máximo a lo mejor tres equipos que requieran PoE. ¿Sale? Cuando nosotros vamos a hacer conexión PoE de más equipos, entonces lo recomendable es que utilicemos un switch. ¿Sale? O los inyectores también se llegan a utilizar cuando los equipos pues están muy separados y no tenemos a lo mejor no estamos utilizando el mismo cableado estructurado para la alimentación de esos equipos.
¿sale? Si yo tengo, ejemplo, ¿no? Si yo tengo una cámara en el exterior que es PoE, pero pues nada más tengo puro cableado de red, pues entonces ahí tendría que estar colocando un inyector. Y si adicional dentro de las oficinas estoy ocupando a lo mejor conectando telefonía IP que es PoE, pues ahí estaría utilizando otra vez inyectores. ¿Sale? Ahí de manera separada, pues sí tendríamos que estar adquiriendo un inyector por equipo. En cambio, si voy a conectar dentro de la misma área de oficinas 10 teléfonos, pues entonces no compraría 10 inyectores, sino lo que yo compraría entonces sería un switch que ya tenga a lo mejor 16 salidas para poder conectar esos 10 teléfonos y todavía tendría 6 salidas disponibles. ¿Vale? Los inyectores que nosotros manejamos te permiten o te proporcionan hasta 30 watts, lo que quiere decir que van a cumplir con el estándar AT o PoE Plus. Y te permiten hasta los 100 metros de distancia. Ahora, si queremos superar esos 100 metros de distancia, que es una de las preguntas que nos estaba haciendo, si no me equivoco, nuestro amigo Luis, eh, podemos utilizar lo que son los extensores PoE. ¿Sale? Estos extensores PoE no están conectados a la energía, sino que se van alimentando por el mismo cableado PoE. ¿Qué es lo único que necesito? Tener un switch base, o el switch inicial tendría que ser PoE. Este switch que yo estoy colocando aquí en el inicio tendría que ser PoE para que pueda energizar y después este extensor. ¿Vale? Si yo coloco un extensor, pues yo podría recorrer 200 metros. 100 metros del switch al primer extensor, o sea, este salto sería de 100 metros, y después de este extensor hacia el teléfono, hacia la cámara, etcétera, que yo esté conectando, pues ya serían 200 metros y el wattaje que yo estaría teniendo es de 24.6 watts. Si yo conecto un segundo extensor, el wattaje final a los 300 metros sería de 20. Si yo conecto otro extensor, ya sería de 16.2, un cuarto de 12.5 y el quinto extensor de hasta, recorriendo los 600 metros, hasta 8.6 watts. ¿Sale? Entonces, estos extensores los vamos a poder conectar en cascada sin ningún problema. Nada más lo que yo les comentaba, hay que tener en cuenta la pérdida de wattaje que vamos a ir teniendo en cada puente o en cada conexión extra que estemos realizando. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Aquí de esta parte de los extensores, porque vi que ahí lo habían preguntado. Ok, vamos a ver. Ok. Aquí Manuel nos pregunta que si podemos hacer la conexión entre transceiver y convertidores, que si los transceivers son LC y los convertidores SC, ¿cuál sería la solución? Ok. Los jumper, cuando los mandamos ahora sí que armar, nosotros vamos a poder colocar cualquier tipo de conector en cualquier extremo. Entonces, de este caso, o en este caso, podríamos conectar un conector LC duplex en un extremo y otro SC en el otro extremo para hacer la comunicación entre el convertidor y entre el transceiver. Si tenemos la parte de switches PoE, realmente por los transceivers no podríamos mandar energía, nada más los switches PoE mandan energía por las salidas RJ45. ¿Vale? Ok, si no hay un switch que sea PoE, ¿cómo podríamos utilizar los extensores? Ok, no, en este caso sí, lo que se recomienda es tener un switch que sea PoE para que pueda arrojar desde un principio lo que viene siendo los datos de energía. No es recomendable que le conectemos un inyector porque realmente no estaríamos haciendo la función, se le llama función endspan y función midspan en PoE. ¿Sale? Entonces los inyectores solamente trabajan en midspan y para la alimentación de estos extensores tiene que ser una alimentación endspan. ¿Sale?
Eric Vázquez, bienvenido Eric, nos pregunta que si podemos combinar el extensor con los convertidores. No, no se podría porque los convertidores de medios en cierta manera no, bueno, los que nosotros ahorita estamos trabajando no son compatibles con PoE, ¿sale? Y pues la salida tendría que ser fibra óptica, pues no, no podríamos hacer la parte de la comunicación. Ok. Después nos pregunta Alfredo Padilla, ¿qué significan las siglas IEEE? Ok, es una organización, ajá, que significa ingenieros electrónicos, déjame te digo cómo está. Es Instituto Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Ya recordé, Instituto de Ingenieros Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos, ¿sale? Este instituto o esta organización lo que hace es generar estándares que nos van a permitir introducirlos en este cierto tipo de equipos, ¿sale? Y al final van de la mano con otras normativas, ¿sale? Es una organización que se dedica a hacer simplemente la parte de los estándares. Hace pruebas y pues realmente libera también ciertas normativas para que nosotros las podamos implementar en diferentes dispositivos activos. Ok. Ok, mira, Mario ya también aquí nos había comentado que es la parte de, bueno, es una normativa, si es un instituto. Mm, 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 mm. Así es, Luis también nos dice que de cierta manera es un consejo de ingenieros. Sí, exacto, es un instituto, es una organización. Manuel, sí, de nada, Manuel. Eh, mm, Alfredo, de nada tampoco. Ok. Aquí hay otra pregunta de Luis. ¿A qué se refiere lo de Enspan y Minspan? Ok, miren, en la parte de la comunicación PoE, cuando nosotros vamos a empezar a mandar, voy a decir así la explicación. Cuando empezamos a mandar desde raíz la energía y los datos, en este caso tendría que ser el switch, es una configuración en span en PoE, ¿sale? Y cuando estamos haciendo una comunicación intermedia, en este caso estamos conectando un switch que no tenga PoE y le conectamos un inyector que me va a poder hacer esa comunicación PoE, pues entonces la configuración ya no sería EndSpan, ya sería MidSpan, porque MidSpan viene estando a la mitad, digamos que de nuestra configuración, y EndSpan estaría desde un inicio, aunque en traducción podría decir que está al final, pero realmente es desde un inicio estás mandando la energía y los datos. Y con el inyector tenías puros datos y le estás inyectando energía para que se convierta en PoE. Esa es la parte de EndSpan y MidSpan. Espero que me haya dado a entender, Luis. Alfredo, de nada, Alfredo. Mm, ok. Ujú. Ok, sí, ok, vamos a continuar aquí, que es una de las preguntas que nos hace Luis. ¿Cuál es la diferencia entre este extensor y este? Ok, es ahorita para lo que íbamos a empezar a explicar. Este extensor es para interiores y este extensor es para exteriores. Por lo tanto, nosotros lo vamos a poder utilizar pues a la intemperie, ya que trae una protección IP65 que me permite resistencia tanto al agua como al polvo y adicional, nosotros vamos a poder combinar los extensores. Puedo combinar los extensores interiores con los extensores para exterior. ¿Sale? Nada más, vuelvo a repetir, lo que se necesita es tener un switch que sea PoE para que puedan estos estar funcionando. ¿Sale? Ahora, en la parte de PoE hay un panel de parcheo que nosotros manejamos. La verdad no lo he visto en otras marcas, pero este panel de parcheo es cuando nosotros tenemos un switch que no es PoE y necesitamos alimentar varios equipos que sí van a ser PoE.
¿Sale? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos nuestro site o tenemos nuestro gabinete o nuestro rack. Y ahí en nuestro, vamos a poner que es un rack. En el rack ya tenemos nuestro switch. Tenemos un switch, tiene salidas disponibles RJ45 y necesito alimentar a lo mejor algunos teléfonos que llegaron y tengo que, pues tengo que energizarlos, ¿no? Entonces, si no quiero hacer la inversión en un switch nuevo, que sea PoE, pues entonces voy a poder hacer el uso de este panel de parcheo. ¿Cómo funciona? Aquí está la parte del diagrama. Creo que va a ser muy útil ahí que esté esa imagen para la explicación. Miren, en la parte de arriba está un switch. Este switch no es PoE, ¿sale? Por eso dice sin PoE. Entonces tenemos puertos libres, ajá, o disponibles. Y necesitamos alimentar algunos equipos que sí son PoE. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Conectar los puertos disponibles a este panel de parcheo. Entonces es uno a uno, ¿sale? Entonces tendríamos que conectar este puerto a este. Después este segundo a este segundo y así. Es puerto por puerto, ¿sale? Y este panel de parcheo se conecta a la energía. Entonces, al energizarse, va a estar obteniendo los datos que vienen del switch y la energía que viene de la alimentación eléctrica. Va a hacer la combinación y ya vas a tener en la parte de acá abajo salidas que son PoE. ¿Sale? Imagínense que es un inyector a la 12. ¿Sale? Entonces son 12 inyectores en uno, porque trae 24 puertos, pero de esos 24, 12 los vas a ocupar para la alimentación de datos y 12 los estarías utilizando para la alimentación de PoE. ¿Vale? Entonces, como les comento, es un panel de parcheo que va a cumplir con el estándar de las 19 pulgadas. Uh-huh. Ok, bueno. El modelo de este panel de parcheo. Uh-huh. Ok, el modelito del panel de parcheo lo vamos a poner aquí. Creo que no está apareciendo ahí en la diapositiva. Uh-huh. Y es el modelo 720342. Ok, lo voy a anotar ahí en el chat. 720342 SC panel de parcheo. ¿Vale? Ok, bueno. Ok, para finalizar aquí en la parte de red activa, vamos a hablar de las consolas KVM. Nosotros manejamos consolas KVM que ya incluyen la parte de los cables para la comunicación entre los equipos que vayamos a comunicar o a conectar. Eso lo utilizamos mucho para poder conectar diferentes servidores, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta primeramente que un servidor viene siendo como si fuera una computadora, ¿sale? Entonces, para que nosotros podamos hacer funcionar una computadora, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos una pantalla, necesitamos un teclado y necesitamos un mouse, ¿sale? Para poder pues, hacer configuraciones, poder revisar lo que tenemos en el servidor, etcétera. El tema es de que si nosotros en el gabinete de nuestro site o de nuestra área de trabajo tenemos a lo mejor 5 servidores, pues realmente no vamos a tener ahí también metidos 5 monitores y 5 mouse y 5 teclados, porque sería pues un relajo. Lo que vamos a tener que hacer es conectar alguno de estos KVMs. Los KVM realmente son switches que me van a permitir hacer el cambio del uso de un solo teclado, un solo mouse y un solo monitor. ¿Ok? Entonces, aquí está la explicación, miren. Eh, vamos a ponerlo aquí ahora sí que en dibujito, ¿vale? Vamos a explicar este KVM que es de 4 salidas, ¿vale? Entonces quiere decir que vamos a poder conectar 4 servidores. Entonces voy a conectar aquí el servidor 1, el servidor 2, el servidor 3 y aquí tiene otra salida, servidor 4. Yo de aquí ya nada más conectaría un solo monitor. Este de aquí sería mi pantalla. Uh-huh. Y en la parte de atrás yo estaría conectando lo que viene siendo un teclado. Uh-huh. Disculpen mis dibujos. Y estaría conectando también lo que vendría siendo pues un mouse. ¿Vale? Entonces yo aquí ya estaría presionando
el botón 1, el 2, el 3 o el 4, dependiendo del servidor que yo quiera estar viendo. Y de esta misma manera van a funcionar también estas consolas KVM. Estas consolas KVM, pues ya trae aquí el pad, trae lo que viene siendo el teclado, trae la pantalla y aquí en la parte de arriba trae el cambio de o el switcheo de servidores o de equipos que tú quieras conectar, o también lo trae por configuración de teclas. ¿Vale? Entonces haces una combinación de teclas por configuración. Una combinación de teclas. Haces combinación de teclas y puedes estar brincando al servidor que tú quieras conectar. Y en la parte de atrás trae toda la parte de los conectores para conectar cada servidor. ¿Sale? Aquí la ventaja es de que nuestras consolas KVM, comparadas con las del mercado, pues están a un precio de hasta un 50% mucho más económicas de otras versus otras marcas. Y les otorgamos en este caso 3 años de garantía. ¿Sale? Entonces, si en dado caso llega a fallar el teclado, por ejemplo, de la consola KVM, pues les hacemos completamente un cambio físico. ¿Vale? Entonces, tenemos esas consolas KVM desde 2 hasta 16 puertos. Ok. Ok, vamos a ver por último las preguntas que tenemos aquí para ya finalizar el webinar. Mario nos pregunta que cuál es el voltaje que se maneja en el panel. ¿Te refieres al panel de parcheo? No recuerdo ahorita exactamente cuál es. Trae su adaptador. O sea, tú vas a manejar el voltaje de 125, o sea, lo vas a poder conectar directamente, digamos que a la pared o a un PDU, y trae su adaptador de energía, pero no recuerdo si te refieres a cuál es el voltaje que necesita el adaptador de energía. No recuerdo ahorita el, el voltaje exacto, ¿sale? Pero se puede conectar directamente a los 125. Alfredo, la parte de, ok, si necesitas lista de precios, con todo gusto, Alfredo, nada más me vas comentando con quién es tu mayorista, tu distribuidor, y con todo gusto te podría comunicar directamente con nuestro PM para que él te pueda dar la parte de existencias, la parte de stock o la parte de costos. Ok, Jesús nos pregunta cuál es el presupuesto de energía del panel de parcheo. El presupuesto de energía es de 120 watts. Alfredo nos pregunta la certificación para la marca. Ok, ¿te refieres a una certificación en cableado estructurado o de equipos activos, Alfredo? Te comento que nosotros sí tenemos certificaciones en cableado estructurado para la parte de instalaciones en lo que podría ser todo el cableado, todo el enlace, ¿sale? Ahí sí manejamos certificaciones que permiten ahora sí que tú puedes certificar instalaciones que tú hagas hasta por 25 años. Manuel Suárez, extensores KVM. No, Manuel, en este momento no tenemos los extensores KVM. Solamente manejamos el puro KVM, ya trae los cables, pero si tú requieres empezar yo creo que te refieres para distancias a lo mejor de 15 o de 20 metros, no tenemos ahorita en este momento los extensores. Jesús nos pregunta por qué se llama KVM. Ok, es porque en cierta manera si lo traducimos al español es del video, es del teclado y desde un monitor, realmente. Miren, aquí es lo que comenta Francisco. Keyboard, video, monitor. Exactamente. Gracias, Francisco. Nos pregunta Luis que cómo se hace la conexión. Es puro VGA. Así es. Ahorita tenemos solamente VGA. Si tú requieres algún otro tipo de salida, con todo gusto comunícate y revisamos si tú requieres, por ejemplo, HDMI, creo que es a lo que te refieres. Podríamos revisar si estamos por traer a lo mejor algunos modelos de KVM ya por HDMI. Uh-huh. Ok, sí, es lo que pregunta también Manuel, KVM por HDMI. Con todo gusto te mando la información si requieres de algún KVM. Vamos a ver si ya vamos a traer HDMI en,
en nuestros KBM. Alexis, claro que sí, les puedo compartir la presentación sin ningún problema. Jesús nos pregunta que si es Intelinet del panel. Así es Intelinet, sí lo puedes comprar por CT, también por Erasa. Ok, la parte de las certificaciones, Alfredo, ¿dónde se toman? Ahorita estamos abriendo una convocatoria para una certificación vía online, ¿sale? Esa certificación, ahorita termino con esa imagen para que tú puedas ver lo que nosotros le estamos ofreciendo y la información que tú estás solicitando. Nos pregunta Jesús, la parte de las certificaciones. Así es, si estos webinars, Jesús, solamente no tienen como tal ninguna certificación, es al final del día conocimiento para ustedes y no estamos otorgando hasta este momento diplomas del webinar como tal. Ujú. Ok. Excelente, ok. En la parte también nos pregunta con las fechas de las certificaciones. Creo que sí, ahorita las empezamos a manejar ese tema. Ahorita les explico. Alfredo. Ah, ok. Sí, sí, Jesús, con todo gusto. La parte de las certificaciones, ahí sí te entregamos tu certificado, pero sí en la parte de los webinars no. Ok. Y Manuel nos dice por los KBMs con formatos de BI. ¿Qué crees que sí trajimos, Manuel? En algún momento los KBMs que eran con salidas de BI, pero realmente tardaron muchísimo en moverse porque no era una salida que nos solicitaran mucho. Lo que más nos solicitaban era VGA y sí, en la actualidad ahorita ya nos están solicitando mucho también la parte de HDMI. En cuando estén disponibles, con todo gusto les hago llegar esa información. Gracias, Manuel, por tu comentario. Ok. Bueno, ok. Entonces vamos a finalizar aquí en la parte de lo que viene siendo este diagrama. En este diagrama, pues presento toda la solución, tanto de equipo pasivo como equipo activo. Los que tuvieron oportunidad de entrar la semana pasada, pues se dieron cuenta que manejamos ahora sí que la solución de punto a punto, ¿no? Desde que estás con el usuario hasta que estás también en la parte del el MDF o el IDF o también la parte de lo que conocemos como el site o el cuarto de telecomunicaciones. Manejamos pues todo el tema de diferentes tipos de bobina, diferentes categorías, todos los accesorios, herramientas, y pues ahorita de lo que estuvimos explicando, switches, transceivers, convertidores de medios, toda la parte de tecnología PoE, con los inyectores, con los extensores, con el panel de parcheo, etcétera. Bueno, pues termino diciéndoles la parte de lo que es la certificación, ¿vale? Para los que estén interesados. Ok, a ver, en breve voy a colocar aquí en la diapositiva. Mm, 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 Voy a colocar el mailing de certificación para los que estén interesados. ¿Vale? Ok, mientras vamos respondiendo lo que nos están preguntando. Ok.
Jesús, no me refiero a los webinars, sino a los webinars para certificarnos y presentar exámenes. Sí, Jesús, en este caso sí sería entonces la parte de la certificación, si es lo que tú requieres, con todo gusto podríamos, ahí sí te podremos entregar el certificado, si se hace un examen y pues obviamente tendrías que estarlo aprobando para que se te pueda entregar el certificado. Manuel nos pregunta por los extensores para 100 metros. Ok, ¿qué crees que ahorita no te podría dar el dato? Con todo gusto investigo si están ahora sí que si ya estamos visualizando para traer los que son por IP, pero con todo gusto te mando la información, Manuel, en cuanto nosotros la tengamos. Manuel, información de la imagen del extensor que me estás mencionando. Ok, sí, Manuel, mira, ahorita voy a poner aquí en la diapositiva mi correo electrónico para que tú puedas ahí enviarme la información y la revisamos sin ningún problema. Ujú. Claro que sí, Alexis, con todo gusto te hago llegar la presentación. Muy bien. Miren, aquí en la parte de Intelinet, ahorita estamos otorgando la certificación como integrador en cableado estructurado. Aquí nada más lo que requerimos es de que tú seas integrador ya en cableado y que ya tengas un tiempo haciendo instalaciones, ya que nuestra certificación está muy enfocada a lo que viene siendo la normativa, la 001. Entonces, en esa certificación, pues realmente no les vamos a hablar tanto como tal de producto. Ahí no vamos a mencionar tanto los productos porque para ello son estas capacitaciones o estos webinars para que ustedes conozcan toda nuestra solución de productos. En la certificación, lo único que nos vamos a enfocar es en todas las normativas y la parte de los estándares que se requieren para poder hacer una instalación pues efectiva, ¿sale? Y tengamos pues el mínimo de problemas. Cabe mencionar que si ustedes requieren certificar posteriormente a tomar la certificación una instalación que ustedes hayan hecho, lo que requerimos también pues son que hagan las pruebas por medio de los testers. Ajá, normalmente utilizamos mucho la marca de Fluke, entonces tendrían que estarnos mandando memorias técnicas, etcétera. Realmente todos se los explicaríamos en la parte de la certificación, que es lo que se necesitaría para que ustedes puedan certificar las instalaciones que estén haciendo. Esta certificación pues dura 2 años. Pasando estos 2 años tiene que haber una actualización, sobre todo si llega a liberar la sede 2018, que pues está desde hace 2 años que se iba a liberar y todavía no ha estado al 100%, pero sí, ese sería como que el tema. Ahí sí se les entrega un certificado tanto personal, o sea, del integrador, como también de la razón social. Adicional, ustedes tendrían comunicación con nuestro RCDD para el tema de soporte técnico vía telefónica y nosotros les estaríamos enviando pues el material electrónico para el curso y adicional ahí un material electrónico para cálculo, por ejemplo, de volumetrías o información de la misma normativa, etcétera. La asesoría, en cierta manera, pues va a ser gratuita de parte de la marca y también para la parte de primer nivel en asesoría telefónica por medio del RSDD o del certificador. ¿Ok? Y pues con esto estarían perteneciendo a nuestra red de integradores en Intelinet. ¿Vale? Ahorita por el tema de contingencia, por el tema de online, el costo que estamos manejando por persona es de $75 antes de IVA. Y pues si ustedes gustan o tienen interés en esta parte de la certificación, la estamos programando para la última semana de mayo. El tema aquí es que si nosotros logramos el quórum necesario para poder llevar a cabo esta certificación, pues sí, se estaría presentando o realizando. Por ello es que si ustedes tienen interés, por favor, mándenme un correo y aquí voy a colocar ya la parte del correo electrónico. Es gerribas@iseintracom.com.mx. ¿Sale? Entonces, envíenme un correo electrónico, estoy interesado en la certificación o si también si requieren la presentación, también a ese mismo correo o también me pueden marcar al 1500-4506.
Y para la parte de ventas, asesoría de productos en stock, costos, etcétera, pueden mandar un WhatsApp al 558105-7792. Les van a solicitar que con qué mayorista o con qué distribuidor ustedes están comprando y los van a redireccionar. O también me pueden escribir a mí sin ningún problema y yo les ayudo para la parte de las cotizaciones. ¿Sale? Con el distribuidor o mayorista de su preferencia. Bueno, pues sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. Claro que sí, Francisco, con todo gusto te comparto la parte de la presentación. Ujú. Sí, la grabación también. Les puedo hacer llegar el link de la grabación. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo, por el espacio también que aquí ahora sí que abrieron extra a lo que estaba programado el curso y pues como siempre un gusto saludarles. Que tengan excelente tarde y esperemos escucharnos en la próxima semana. La próxima semana vamos a tener dos cursos, martes a las 11 de la mañana, es el mismo link de entrada. Va a ser de toda la parte de tecnología HDMI, todo lo que vienen siendo cables HDMI, versiones, especificaciones que trae un HDMI, etcétera. Y la parte del jueves a las 4:30 de la tarde vamos a tener el webinar con enfoque a PoE, ¿sale? Power over Ethernet. Sí, claro que sí, les voy a enviar la invitación también por correo. Bueno, pues muchísimas gracias, excelente tarde y nos vemos pronto.